con infrarnivel de cemento, etc. Ahí lo sigue. Síndrome coronario agudo se clasifica con elevación del cemento. Síndrome coronario agudo o elevación del cemento ST. Síndrome coronario agudo sin elevación del cemento ST. Está claramente ahí en la diapositiva. Antes de entrar a un electrocardiograma, ¿no? Es para conocimiento de ustedes. Tenemos que saber, y lo han visto en fisiopatología, en fisiología, esto sí lo han visto, latido cardíaco, ¿no? El latido cardíaco comprende, según su fisiopatología, que comprende el latido cardíaco, comprende la formación de la onda P, complejo URS y onda T. Todas estas ondas comprenden el latido cardíaco. Cuando ustedes ven el monitor de una película así, ¿ven? El monitor, una persona fotografiada, eso es un latido cardíaco. El latido cardíaco es la onda P, complejo URS y onda T. Ahora, ¿qué significado tiene cada uno? La onda P aparece por una despolarización de las aurículas. El complejo URS representa la despolarización de los vertigos y la onda T representa la repolarización de los vertigos. Acá lo tiene. Onda y la diapositiva va a compartir en su WhatsApp. Bueno, entonces ahí está el antiguo cardíaco. Este es un electrocardiograma, ¿no? Para que ustedes tengan un conocimiento cómo son las ondas, ¿no? Patológicas, patológicas. Si nosotros nos vamos a la anterior, el cemento es el que sabemos matemáticamente saben que todas las números 1 forman un cemento, ¿cierto? T, S y T, ¿no? El cemento ST es de acá hasta el comienzo de la onda I. Ahí es. De acá a acá es el distancia de este punto al comienzo de la onda T termina primero, es el cemento ST. Ahora entiendo. Acá hay ya no está normal el ecocardiograma, el cemento ST se eleva. Está acá. Hay elevación del cemento. Ahora, acá, mucho más, ¿no? Y acá hay infradesnivel, el cemento se eleva hacia abajo. Como les he dicho, paciencia, porque esto lo van a conocer mucho mejor en cardiología, que es un preámbulo para ustedes. Acá lo contrario, por ejemplo, la flecha roja nos indica que el cemento ST está abajo. Digamos, infradesnivel del cemento ST. Un síndrome coronario agudo sin elevación del cemento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un síndrome coronario agudo y de todas las patologías, por si acaso? Tenemos que hacerlo ordenadamente. ¿Y cómo lo hacemos? Con una historia clínica. Por eso estamos acá. Con exámenes que ayudan al diagnóstico, el electrocardiograma y con examen de ayuda laboratorial, las enzimas cardíacas. Estos test tenemos que saberlos, ¿no? Ustedes están hasta acá. Para medicina 2 están estas dos.
angina estable, es una angina inestable, es una angina vasopática, ¿no? Bueno. Si nos vamos a la historia clínica, ¿no? Tenemos que conocer y indagar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para el síndrome coronario agudo? El 60 o 70% de pacientes que tienen hipertensión arterial no controlada hacen síndrome coronario agudo. Hay otros factores de riesgo que también están muy relacionados con síndrome coronario agudo, sobre todo en edad. Pacientes que tienen síndrome coronario agudo, 70 años, ¿no? También puede estar relacionado con colesterol. Ahora, este esquema son las enzimas cardíacas. La mioglobina, la troponina I, la primera que se eleva en un infarto al corazón es la mioglobina. Pregunta al examen de residencia en la mioglobina. ¿Por qué no la utilizamos? Así como aparece rápido, se va rápido, porque su tiempo de vida es hasta 4 horas. Mientras llega el paciente a la emergencia, mientras le tomamos la presión arterial, mientras realizamos sus exámenes laboratoriales, la mioglobina ya se fue, porque ya pasaron más de 4 horas a atender todo eso, ¿no? En ese caso nosotros usamos la troponina I y el CPKM. Como ves, el tiempo de detención en sangre de la troponina I está a partir de 4 horas. La mioglobina sale y comienza a aumentar la troponina I a partir de 4 horas. Ese PKM al contrario, aparece a 5 horas, pero se mantiene durante unos 7 días, ¿no? Entonces, por esa es la razón que nosotros pedimos en las enzimas cardíacas troponina I y CPK. Díganme ustedes cuáles son las enzimas cardíacas. ¿Cuáles son las enzimas cardíacas? Mioglobina, troponina I, troponina T y CPK-MB. Muy bien. Bueno, hasta ahí es síndrome coronario agudo. Solamente ciertas características, la parte de tratamiento que lo ven cuando lleguen a la ¿Cómo? ¿Cuál de las enzimas tiene valor clínico? El doctor me está preguntando cuál de las siguientes enzimas tiene más valor clínico. Algo lógico y pensativo, dice que cae, porque se mantiene la enzima. Otro que tienen que conocer ustedes, tienen que familiarizarse de la insuficiencia cardíaca. No sé si se acordarán que la insuficiencia cardíaca se comporta como un síndrome y como un diagnóstico. La insuficiencia cardíaca no solamente aparece en patologías cardíacas, aparece en patologías pulmonares. La primera causa de síndrome de insuficiencia cardíaca son problemas cardiovasculares. La segunda causa de patología son problemas pulmonares. Yo a la cabeza de pulmonares, la fibrosis pulmonar, por el famoso EPOC. Para que nosotros podamos diagnosticar insuficiencia cardíaca, tenemos que tiene que ser los pulmones, los criterios de cardio. Hay criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores, ortonia o línea paroxística, que es maduro del pulmón, cervical del pulmón.
comunales, carne unitaria, tercer río cardíaco, riesgo de galope, circulación vincular, el flujo de espacio vincular, y se agrega recientemente una presión mayor o igual de 6 milímetros de agua que la presión mínima. Y una variación ponderal que puede ser de 4 a 5 kilos durante 1 y 5 kilos. Ustedes menores, la taquicardia mayor de 120, nocturna, mínima de esfuerzo, derrame pleural, disminución de la capacidad mental, hepatomegalia y equilibrio. Acá están los criterios que ustedes pueden utilizar para poder identificar. ¿Cómo lo podemos identificar? Por la presentación de los criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores. Con eso nosotros podemos identificar la calidad. Según la Asociación Americana de Cardiología, clasifica la insuficiencia cardíaca en estadios. Tenemos el estadio A, B, C y D. De acuerdo a sus presentaciones, riesgo alto, estadio A, partido sin síntomas ni daño estructural, pero con factores de riesgo muy importantes. Los factores de riesgo del estadio A, ¿cuáles son? Diabetes, presión arterial, obesidad. El estadio B es una transacción del estadio A y C, por eso se llaman pre-insuficiencia cardíaca. Pacientes con cardiopatía estructural, el término estructural significa producto del corazón, como una hipertrofia, un infarto previo, pero sin antecedentes de un signo de insuficiencia. El estadio C, paciente con cardiopatía estructural, que presenta presentar síntomas clínicos de insuficiencia. El estadio D es el estadio de insuficiencia cardíaca y el estadio avanzado. ¿Cuál es el estadio avanzado? El paciente presenta derrame pleural, edema generalizado, término de edema generalizado avanzado. ¿Por qué les he puesto fracción de eyección? Ahí está el concepto. Es el porcentaje de sangre que el ventrículo izquierdo del corazón bombea hacia el cuerpo con cada latido cardíaco. Es la medida principal para evaluar la eficacia y la fuerza del músculo cardíaco. Yo puedo preguntar, ¿cuál es la medida principal para evaluar la eficacia y fuerza del músculo cardíaco? Yo puedo poner como alternativa para eso. ¿Cuál es la fórmula para sacar fracción de elección? La fórmula. Y acá está ustedes. F, fracción de elección, un porcentaje será. P es volumen histórico. Cantidad de sangre que cabe en cada latido. Y B es volumen histórico, cantidad total de sangre que el ventrículo antes de bombear. Puedo poner un problema, ¿no? Otra paciente varón, ¿no? Ingresa a emergencia y ecocardiograma con volumen histórico de 40 y un volumen histórico de 60. ¿Cuándo esta volumen histórico de 40, volumen histórico de 60, ¿cuál es la fracción de eyección? En porcentaje. ¿200? Muy bien.
Así va a venir un caso clínico para todas estas fórmulas están más pan comido que nunca. Ahora, ¿por qué se puesto presión de dirección? Porque hay una clasificación reciente de insuficiencia cardíaca relacionado mucho con la presión de dirección. Hay dos tipos de temas: insuficiencia cardíaca y presión de dirección. Insuficiencia cardíaca con presión de dirección reducida representa o el pico de 40%. Y en tu has calculado 75, ¿no? ¿Y qué tipo de insuficiencia cardíaca? Acá, ¿no es cierto? Mayor igual es 50%, entonces es una cardíaca con presión de dirección reservada. Así que no tiene sentido. Por eso es también el ambiente que tiene memorizado para poder hacer una solución. Este es un resumen que solamente tiene que entenderlo para poder saber cuál es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Tenemos 4 ítems acá. ¿Cuál es el ítem? La insuficiencia cardíaca se produce mayormente por modificaciones endocrinológicas metabólicas. ¿Cómo la reducimos? Una obesidad es un síndrome metabólico. Diabetes es un síndrome metabólico. Trastornos hiperelectrolíticos es otro síndrome metabólico. ¿Qué quiero decir con eso? Que tienen mayor probabilidad de hacer insuficiencia cardíaca, los gorditos, los diabéticos y los que tienen ciertos trastornos electrolíticos. En la fisiopatología de insuficiencia cardíaca hay elevación de catecolamina o aumento de la vasopresina. ¿Quién conoce catecolamina? Adrenalina y noradrenalina. ¿Dónde se produce la catecolamina, noradrenalina y adrenalina? Glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal. Se activa en la insuficiencia cardíaca, se activa el sistema renina, aldosterona. También parte de la glándula suprarrenal. Como esta glándula tan pequeña puede comandar muchas cosas, ¿no es cierto? Y no puede faltar nuestro paciente estrella, que es el péptido natriurético. ¿No? Por eso en los exámenes laboratoriales nosotros pedimos péptido natriurético serio para confirmar 100% su insuficiencia cardíaca. ¿Dónde se produce el péptido natriurético auricular? No seas malo. El natriurético se forma en la cara posterior de la aurícula. Ahí hay una zona de formación a nivel de la entrada de la vena cava superior. A ese nivel se encuentra la Bien, acá por ejemplo tenemos una parte ya dinámica de la fisiopatología, ¿no? La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca interviene activación del sistema renina angiotensina, activación de la liberación de catecolamina, ¿no? Adrenalina y noradrenalina, y activación de los péptidos natriuréticos. Muy bien. Ahora nos vamos a pericarditis aguda. ¿Cuántos tipos de pericarditis aguda? Mejor dicho, en el pericardio, ¿cuántos capas? Dos capas, la parte fibrótica y la parte ligera. Entre esas dos capas
hay una zona virtual, ¿no? Que aloja un volumen de líquido pericardio, que es hasta aquí de la mililitros. ¿Cuándo llamamos nosotros derrame pericardio? Cuando el líquido cerebral es a partir de mayor o igual que 100 el líquido cerebral. Entonces, aquí les presento pericardio fibrosítico que es zona virtual que es espacio pericardio con un pelota, el líquido cerebral pericardio, desde 15 a 50. Ahí lo tienen, los datos, las cantidades. Ahora, la pericarditis aguda también es un diagnóstico de síndrome, ¿no? Pero que dan es un síndrome que conduce a patología más común de todas las pericarditis, la que tiene mayor afectación vegetal variada. Para nosotros diagnosticar, acá sí es parte de ustedes, nosotros para diagnosticar o sospechar que un paciente tiene pericarditis aguda no es tan fácil. Ni siquiera el médico que tiene, ni el cardiólogo, el médico que dice una emergencia, puede consultar una pericarditis aguda. Puede sospechar, sí, pero tenemos que tener ayuda de nosotros. Ahora, la pericarditis aguda también se presenta o puede confundirse con cuando encontramos, por el caso, tengo un paciente que tiene un derrame pericárdico masivo, que hace un procedimiento que se llama ventana pericárdica, y el cirujano cardiovascular, cuando encuentra líquido seroso, hemorrágico, purulento, tiene que sospechar que es la etiología. Por ejemplo, si es de etiología o la asociación de derrame pericárdico seroso, entonces la infección de la endoscopia. Si es hemorrágico, la infección mayormente o más que todo por metástasis, ¿no? A otros lugares. Y si es un evento por infección por bacterias. Por ejemplo, la pericarditis aguda, ¿no? Si no es bien tratada, puede llegar a una pericarditis crónica. Esta pericarditis crónica puede producir con una sintomatología que es un roce pericardio. Pues aquí ustedes ya han visto esta diapositiva de la pasada, ¿no? Pero es muy importante que recuerden que la pericarditis aguda tiene dos etiologías, que puede ser infecciosa y no infecciosa. La infecciosa es la más frecuente. ¿Y cuál es la etiología más frecuente de pericarditis aguda? ¿Cuál es el tipo más frecuente de pericarditis aguda? Los ácidos ácidos es el virus que tiene más potencial de infección por pericarditis. Se puede tener también en pacientes, sobre todo con VIH, bacteriana, a la cabeza, somos un país en el cual hay mucha tuberculosis, ¿no? Sobre todo cuando son pacientes con VIH, a la cabeza va la tuberculosis para la fertilidad. Le sigue en orden los filamenticios, el trabajo hormonal, el trabajo.
Ahora, en la pericarditis no infecciosa tenemos enfermedades sistémicas. No sé si han escuchado el linfoma o tumor de intestino. Ellos son las patologías que pueden invadir saco dental. Trastornos del tejido conectivo a la cabeza esclerodermia, artritis reumatoidea, uremia, cuando la uremia femenina está en alto, y miselena, sobre todo en incontinencia. ¿Cuál es la incidencia global de presentación de la pericarditis? ¿No? Mayormente es una incidencia de 0.03. Pero este porcentaje es tomado de una bibliografía de mundial, ¿no? Más o menos antes del COVID-19. El porcentaje aumentado durante el COVID. El 10% de las personas afectadas por el efecto de hospitalización y las 25 y el 30% pueden enfrentar episodios de la pericarditis aguda es más frecuente en varones sobre todo jóvenes. Como todo órgano, tenemos que saber también de elevación, de migración que hay. En la pericarditis aguda, tanto el paso pericárdico como en la elevación de creación para ser afectado, sobre todo cuando hay derrames pericáricos. Esto quiere decir manifestaciones clínicas de una pericarditis. Dolor precordial, empeora con el esfuerzo del estrés emocional y mejora con el lo principal, roce pericardio. No hay otra patología cardíaca que no tenga roce pericardio, salvo taponamiento cardíaco. Pero eso no lo voy a preguntar sobre el pericardio. Entonces, las manifestaciones clínicas de pericarditis aguda es dolor pericárdico, que empeora con el esfuerzo y en cierta medida mejora con el reposo. Hay un roce pericárdico, cuando ustedes colocan dos papeles periódicos, hace ese roce pericárdico, sobre todo en la parte externa izquierda. Ahí encontramos criterios diagnósticos principales, ¿no? Más detallados sobre todo, dolor precordial, un roce pericárdico, ayuda diagnóstica, ecocardiograma, ayuda diagnóstica, ecocardiograma para ver si se cambia. Ahora la pericarditis aguda, ¿no? Con electrocardiograma. La pericarditis aguda para producir este tipo de esquema. La pericarditis aguda con electrocardiograma se va a dividir en estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. El estadio 1 es el estadio hay elevación o depresión de movimiento de fe, sobre todo a nivel de la elevación AVA. El estadio 2 se normaliza datos de electrocardiograma, pero hay cierta disminución del movimiento de fe o del movimiento de fe. El estadio 3 vuelve a ver otra patología y el electrocardiograma hay. Realmente la onda E está hacia arriba, acá invierte por la inversión de la onda. El estadio 4 se normaliza por cierta temporalidad la onda. Acá ven. A ver, elevación de movimiento infranivel, según el estadio 1, el estadio 2 vuelve a normalizarse, pero por cierta disminución y
el cemento de pelo con la pega. Acá. Y nos vamos a a la inversión de la onda T, a ver, acá. Acá hay una inversión de la onda T. Recuerda que normalmente la onda está hacia arriba, ahora está hacia abajo. Y es más inversión. Pero eso solamente para conocimiento. También para conocimiento, ¿no? La pericarditis aguda en el tratamiento son como a la cabeza la aspirina, que sale con la aspirina o estrofeno, o si no, antiguamente se usaba en homeopatía. Otro tratamiento es la colchicina, ¿no? Se utiliza sobre todo en pericarditis recurrente o pericarditis de tipo congestivo. Tratamiento, esto de acá lo van a ver también en la terapia de la que la pericarditis aguda del tratamiento ya con unos profesores o antiinformáticos de la verdad. Otro tratamiento de la pericarditis es con glucocorticoides. Va a la cabeza todo el paciente con el antipericardis, va a la cabeza la pericarditis, no se será utilizando ahí pericarditis. Entonces, toda la esencia de la pericarditis llega en las manifestaciones arteriales, manifestaciones clínicas y la clasificación de estabilidad. Ahí son valvulopatía sí es rico en semiología. Y acá sí tienen que saberlo, pero las valvulopatías son varios. Tenemos insuficiencia aórtica, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidea, y malformaciones complejas. Pero yo solamente he agarrado algunas que son las más, ¿cómo se llaman? Las más frecuentes, ¿no? Que son unas 3 o 4. ¿Qué son valvulopatías? Son aquellas enfermedades que afectan uno o más válvulas del corazón, ¿no? Debido a un mal funcionamiento tanto de cierre, ¿no? O como una correcta abertura, ¿no? Las válvulas del corazón son, estas sí tienen que saberlo porque esto lo hacen en anatomía. Las válvulas del corazón son la mitral, la aórtica pulmonar y tricuspidea, ¿no? Esa sí es obligatoria que tienen que saberlo porque ya han pasado por anatomía, han pasado por fisiología y tienen que saber. Que no me sabe que le corto la cabeza. Entonces, las válvulas del corazón son la mitral, la aórtica pulmonar y tricuspidea. Las valvulopatías siguen siendo unas enfermedades, ¿no?, de causa importante, con cierta mortalidad y morbilidad en todo el mundo. Generalmente, la mayoría de las valvulopatías, ¿no?, son de tipo presentación por etiologías degenerativas. ¿Qué significa eso? Con el aumento de la sobrevivencia, ¿no?, que ha aumentado antiguamente hasta a la década de 70, hasta la supervivencia de los adultos mayores es hasta 70, 80, ha aumentado a 90, 100. Entonces la presentación de las valvulopatías mayormente son etiologías, sobre todo las enfermedades valvulares como son la válvula mitral y aórtica. En la actualidad hay un aumento importante de las valvulopatías secundarias a cambios degenerativos, isquémicos y infecciosos. La etiología más importante de tipo degenerativo lo tiene la esclerosis aórtica, que sigue la insuficiencia mitral, ¿no?, sobre todo en los. Ojo, ¿cuáles son las etiologías degenerativas más frecuentes en adultos mayores? Ahí tienen
No. ¿Cómo sabemos que tenemos un paciente con valvulopatía? En el examen físico obligado tiene que haber soplos. Si ustedes encuentran un paciente con soplo cardíaco, tiene una valvulopatía sí o sí. ¿Cuáles son los factores de la producción del soplo? Uno, el aumento del volumen de la corriente sanguínea a través de válvulas normales o anormales. El paso de la corriente sanguínea a través de una válvula estrecha cruzada, la rectificación a través de una válvula insuficiente, ¿no? O sea, el regreso de sangre de totalmente hacia la aurícula derecha, hacia la izquierda, hacia el ventrículo derecho, regresa otra vez. Ese regreso también produce un soplo. La vibración de una estructura libre o de una cuerda tendinosa. La cuerda tendinosa es una parte muscular que va a fijar la válvula. Si está toda libre, ¿no? No está bien fijada, la corriente del flujo sanguíneo va a ser libre y eso va a producir soplo. Entonces, ahí son los factores de la producción de soplo en las válvulas. Lo tienen ahí. Son cuatro. Los soplos para la auscultación se clasifican del 1 al 6 grado. El primer grado es un soplo muy débil, lo catalogo de 1 al 6. No es, hay que tener un oído más fino para poder oírlo, ¿no? Porque se puede confundir con la respiración o con algún flujo sanguíneo que haya. El segundo grado es ya débil, ¿no? Se puede escuchar con un poquito más audible, ¿no? Sobre todo en la parte externa. Tipo 3 o grado 3 ya podemos escucharlo y podemos saber que puede ser un soplo sistólico o diastólico. Y el grado 6 ya es más audible, incluso se puede oír ciclos de los soplos. Los soplos se clasifican según su mecanismo fisiopatológico que tratamos en el momento del ciclo cardíaco. Este mecanismo fisiopatológico se puede ser no patológico, sobre todo el corazón. ¿Qué significa eso? Que tenemos un corazón normal y hay soplo, puede haber otras cosas, puede haber una línea ceguera que también produce soplo, ¿no? Funcionales, como puede ser alteraciones hemodinámicas o orgánicas, ¿no? O también alteraciones anatómicas. ¿Cómo te decimos que puede haber soplo de tipo funcional en alteraciones hemodinámicas como el potasio químico, orgánicos como un sobrepeso, alteraciones anatómicas y estructurales que puede ser una válvula poco o desarrollada o que hay soplos de tipo sistólico y sistólico. Nosotros conocemos normalmente que hay un primer ruido, dos ruidos y unos ruidos que ya son agregados. El primer ruido se inicia y comienza el segundo ruido. Y de estas dos, si nosotros escuchamos un soplo, entonces es soplo sistólico. ¿Qué quiere decir eso? El soplo sistólico se presenta en el primero y el segundo. El soplo diastólico se inicia al comienzo del segundo ruido. Ahí lo tiene. Relación del ciclo cardíaco, diastólico y continuo, ¿no? Este esquema tiene que grabárselo o tratar de analizarlo. En los soplos, histórico y histórico. Soplos históricos
¿Qué significa eso? Hay un soplo histórico en distintas literatura, en distintas filosofías, en hipnosis caótica y en hipnosis pública. El soplo histórico en distintas ópticas, en distintas pulmonares, en hipnosis militar, eso es lo que quiere decir. Es importante tratar de analizarlo para poder nosotros poder diferenciar, ¿no?, cierta patología. Muy bien. Vamos a ver uno o dos valvulopatías más frecuentes que se pueden hacer. Tenemos a la estenosis aórtica. Su origen en etiología de dicho, mayormente será juventud, infanciana. ¿Por qué? Porque es una etiología de tipo degenerativo. Las válvulas comienzan a degenerarse, a tener menos función, menos electricidad, menos contractura muscular. Y la tercera cardiopatía más frecuente detrás de la hipertensión y el síndrome coronario agudo. Es la intervención quirúrgica cardíaca más frecuente. Su presentación a nivel mundial representa el 53% de los mayores de 65 años que sufren cualquier tipo de clasificación. El 5% de estenosis severa por varios factores medios como cardiopatía. Es menos frecuente en hombres de edad activa. Menos del 10% de las condiciones reumáticas o degenerativos de válvulas. Bueno, la fisiopatología generalmente se debe a un mal, es mayormente mecánico o estructural, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es deficiencia de fijación de las válvulas, ¿no?, o elasticidad de las mismas válvulas. Esa es la parte fisiopatológica. Los síntomas más típicos de la estenosis aórtica son disnea parasítica nocturna, angor. ¿Qué es angor? Deben saberlo porque es parte de semiología. ¿Qué es angor? Como dice el doctor, es un dolor precordial, es una angina de pecho. Entonces, la sintomatología típica de una estenosis aórtica es disnea parasítica nocturna, angor y palpitación, ¿no? Ahora, eso de la estenosis aórtica. Así como hay estenosis aórtica, hay insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica. ¿Cuál es lo característico del pulso de la insuficiencia aórtica? Pulso cero, o llamado el famoso martillo de agua, que se da insuficiencia aórtica. Presenta el signo de Gissel, que hemos visto como el signo de Gissel. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan? Tiene que ver una contractura mandibular que va al mismo ritmo que una contracción de la vena o arterial vaso. Entonces, bien, insuficiencia aórtica tiene características de un pulso de cónica, el famoso pulso serio o martillo de agua. Y el famoso signo de el soplo de Austin lo tienen abajo. Es característico de insuficiencia aórtica. ¿Cómo
característica del soplo de agua química. En la insuficiencia aórtica el soplo es histórico y astólico. Ahora, en este esquema donde están todos los soplos históricos. Ahí está. Nos concentramos en insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica, soplo y astólico. Vamos. ¿Cómo se llama? Nombre. Lo mencionó Austin. Bien. Seguimos sobre la óptica. Hemos ocupado que la óptica ahora bien. Tenemos visto de activa que es más frecuente, la segunda causa más frecuente, y menos frecuente lo demás. En la fisiopatología, sobre todo la óptica del tipo agresivo o tipo unidad con la magnitud de la restricción de la natura particular ya no cierra, ya no abre la válvula. Y gravedad es cuando ya todas las válvulas